no necesitamos un buque para que se caiga la dictadura, como vimos desplomarse el puente de Baltimore. Con el aleteo de una mariposa tahuayabonense se cae la dictadura. Bueno, así de endeble está. Y si dependiera de Raúl Castro, miren las imágenes de la gala de la seguridad del Estado el 26 de marzo. Tú estabas conectado con el mensaje de Díaz Canel, ¿viste? Pero ahora te conectaste con este otro mensaje. O sea, dos mensajes. ¿Por qué la dictadura está dando dos mensajes? Es que la dictadura está fajada, está en conflicto, se está contradiciendo a sí misma. ¿Sí? ¿Y quién habló aquí detrás de Maite en el Sierra Maestra? ¿Quién autorizó a Maite? ¿O a quién le firmó Maite con su nombre? ¿A quién? Que contradijo a Díaz Canel. ¿Y por qué Díaz Canel no metió presa a Maite? Que ha dicho cosas tan bárbaras por el pueblo de Cuba. O sea, ¿qué es lo que estamos aquí viendo? ¿Es que acaso alguien que está más autorizado que Díaz Canel está detrás de Maite en el Sierra Maestra, que es el órgano del partido en Santiago de Cuba? Y es que Canel ya está quemado así ya, de esta manera, porque ya cuando Gil hizo el ridículo, pero ahora ha hecho más el ridículo. Entonces me pregunto, ¿es que la dictadura se nos va a caer así ya, de esta forma? Como el puente de Baltimore. Yo sigo negando. Sin embargo, detrás de los hechos hay mucho más. Usted no debería pecar de ingenuo y pensar que estos actos sucedieron de manera espontánea, que el pueblo al unísono, sin una manipulada convocatoria subversiva, salió a las calles un domingo, el mismo día de la semana que aquel 11 de julio, y justo cuando el país y por consiguiente la provincia atravesaban una complejísima situación con el déficit energético y con la distribución de la canasta familiar. Por desgracia, o quizás por suerte, estuve allí. La primera, porque fue denigrante el espectáculo de ver en primera fila reclamando a muchos de los que la revolución protege con asistencia social y ayuda bajo el concepto de vulnerables. Esos que en algunos casos venden hasta los módulos que les entregan gratuitamente y se dan el lujo de ir a quitar y apoyar a aquellos que les pagaron 3 kilos para buscar desestabilizar la cuna de la revolución. Fue un acto criminal el de esas madres, vaya, hay que tener valor para leer esto. Fue un acto criminal el de esas madres que a pleno sol salieron con sus hijos a cuestas para reclamar una leche que a veces ni los pequeños se toman, pues no pocas la venden a 2.000 pesos. ¿Qué clase de cara tentativa? No. Esas caras me las conozco bien. Viven irritadas cuando el producto se demora. Pues es una jugada perfecta que el Estado lo dé a precios módicos y sin disparar un chícharo logren con su venta mucho dinero. ¿Qué lenguaje periodístico? Otro punto y aparte merecen los desvinculados. Sí, esos vagos de mi zona y de áreas aledañas que estuvieron allí. Muchachones jóvenes y fuertes que ni estudian ni trabajan, pero que reclamaban con fuerza. A ellos los quisiera ver por un segundo en medio del capitalismo. Serían carne de presidio o terminarían con una bala en la cabeza porque nadie puede ir a bailar a casa del trompo. Aquí son los más hambrientos que nadie. Los que más calor pasan cuando se va la corriente y se dan el lujo de quejarse, cuando deberían bendecir a esta revolución que ha sido demasiado benévola. Ellos que no tienen horarios para dormir o levantarse porque no asumen una responsabilidad social ni oficio o profesión. Los que pululan por las esquinas, viven del negocio ilícito, del invento, con los bolsillos abultados. Me encantó algo muy positivo que sucedió ese mismo día. Rosa María Payá, en la ONU, con el representante de la dictadura al frente, le dijo a la ONU, saquen a esta dictadura de la ONU. Para algo, estoy segura de que la actuación de Rosa María allí no ha sido inútil para nada. Todo lo contrario. Y ojalá que nuestra firma y que nuestro apoyo a las palabras de Rosa María y a su intervención en la ONU, pues ayuden también para que Cuba acabe de salir de esa organización. Porque veo a veces algunas voces por ahí que son críticas, pero esa crítica destructiva y que todo el tiempo está más bien haciendo la oposición a los que se oponen al régimen en vez de hacer la oposición al régimen. La oposición de la oposición. Por favor, si tienen alguna careta, acábensela de quitar ya. Es el tiempo ya de que se la quiten porque la cosa está bastante interesante con respecto a la dictadura. Así que si ustedes están en ese negocio de la dictadura, destápense ya. Y si no, acaben de reconocer
que esa no es la manera de hacer oposición. Sí. No podemos oponernos a quienes se oponen. Este no es el momento de entrar en debates de este tipo, Pero ni además, de entrar en este tipo de crítica. Este es el momento de sostener a aquellos que están trabajando, o si tú no estás de acuerdo con lo que esos otros están haciendo, haz algo tú, pero algo que se vea, algo que tenga fruto. Porque lo único que estoy viendo en algunos es sencillamente una crítica mortal, destructiva, ¿entiendes? Todo lo que hagas está mal. No importa quién sea. Si es Rosa María, pues a criticar a Rosa María. Si es fulano de tal, pues a fulano de tal. No importa el que sea. Están en contra de todos los proyectos, de todas las voces, de todos los opositores. Están oponiéndose a la oposición, Caballero, que se opone al régimen. O sea, esas cosas yo no las acabo de entender. Tú dices, ¿por qué razón le vamos a seguir dejando los espacios a la dictadura? O sea, todos los espacios que podamos recuperar y que podamos hacer nuestros, pues es válido, es totalmente válido. Sí, pero es importante que haya representación cubana en todos estos espacios, que se hagan las denuncias, que se exponga la realidad del pueblo cubano, porque en algún momento eso, con las protestas dentro de Cuba, con la presión que se hacen desde las distintas comunidades de cubanos que hay regadas por el mundo, con las presiones que se hacen incluso con los amigos que tiene el pueblo de Cuba dispersos por el mundo, también dentro del Parlamento Europeo, aquí en los Estados Unidos, en otros países, todas esas presiones juntas es lo que va a dar al traste con el derrocamiento de la tiranía. Entonces, pero, y hago énfasis aquí, pero no podemos pretender que caiga por sí misma, porque en esa caída libre se pueden ellos mismos reinventar, ellos mismos pueden hacer como los gatos, que tú piensas que están cayendo boca abajo y terminan cayendo boca arriba. Entender que lo que más la dictadura le teme es a que los cubanos nos organicemos y realicemos una coalición con un único frente de lucha, que sea tumbar la dictadura. Y muchas veces se caen estos temas de izquierda, derecha, de pacifistas, de guerreristas, y la realidad es que los cubanos tenemos que llegar al punto donde sepamos que la libertad de Cuba, o entender, no sepamos, porque yo creo que eso todo el mundo lo sabe, lo que muchas veces no se aplica, ¿no? Entender que la libertad de Cuba tiene que estar por encima de nuestros egos, tiene que estar por encima de nuestras metodologías, y hay que saber identificar al enemigo, el enemigo inmediato. Mañana en una Cuba libre se puede debatir de perspectivas, de ideología, pero hoy el enemigo inmediato, lo que prima, lo que hace falta resolver es desestabilizar, derrocar y enjuiciar a la tiranía castrista. Entonces hay que saber hacer una raya o delimitar, por poner un ejemplo, entre Humberto López, del noticiero o del menticiero de desinformación de la tiranía castrista, y Junior García, por poner un ejemplo de un cubano que es muy polémico, que para muchos traicionó de cierto modo porque animó algo que después no desencadenó de una forma correcta, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estos cubanos en Washington, D.C. Y como siempre, desde aquí le damos la bienvenida a este podcast, un espacio digital hecho por cubanos y para los cubanos, cuyo único objetivo es abogar y empujar por la libertad de Cuba, la libertad de todos los presos políticos y el enjuiciamiento del narcopartido comunista y toda la oligarquía que lo secunda. Si es la primera vez que estás viendo alguno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, a que le des a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido de este canal y que nos dejes un like y tus comentarios. También nos puedes seguir en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter o X.
somos @CW Washington DC. Yo a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues muy bien, Rainier. Como siempre te digo, contemplando el panorama. Cada día se pone más interesante, ¿no? Sí, realmente estoy preocupado, Reniel, de que mi pronóstico no se cumpla, en el sentido de que pienso que el 12 está muy lejos. Esto es muy difícil que llegue al día 12, ¿entiendes? Entonces pienso que... Pero, ¿y eso te preocupa? No, a ver, me preocupa y no me preocupa, pero es que veo que, o sea, el 12 puede ser mañana. Y lo que me preocupa, y sí me preocupa, es lo que siempre he dicho. ¿Estaremos preparados? ¿Estamos a la altura del momento? La verdad es que, basado en esa misma preocupación que usted tiene, Mario, la realidad es que si bien no sabemos a ciencia cierta, ¿no? Qué nivel de preparación tenemos como sociedad civil, porque existe cierta desorganización, ¿no? Dentro de la sociedad civil cubana y sobre todo de la sociedad civil que se implica en la realidad política de Cuba. El tema está en que quienes podrían ayudar a que una transición y además un derrocamiento de la tiranía fuese efectivo, serían los Estados Unidos, y ahora mismo los Estados Unidos tienen más problemas que cualquiera, ¿no? No más problemas que Cuba, porque no tiene una dictadura terrorista y criminal que lleva 65 años en el poder, pero la realidad es que Estados Unidos, que sería quien nos debería de cierto modo amparar o darnos ese cobijo para que todo el proceso pudiera ser lo más transparente posible, hoy en día está más amenazado que nunca, más inestable, y la situación acá está bien, pero bien preocupante. No, para colmo, a apenas unas millas de aquí nos acaban de derrumbar un puente que todavía no somos capaces de imaginar los daños que esto van a acarrear, ¿no? Sí, cómo va a repercutir. Para la economía, para todo. Así que realmente como si los problemas fueran... Como si los problemas fueran pocos. Fueran pocos. O sea que nuestros compatriotas, podríamos decir, tuvieron mejor suerte que nosotros en 1898. Que la cosa estaba como ahora mismo, pero Estados Unidos pudo socorrer. Yo creo que esto, en definitiva, lo que va a hacer es que tengamos que sacar de nosotros mismos el máximo sin esperar de más nadie, caballero. Y esto es lo que toca. Así mismo. Sí, pero de todas formas tengo la tranquilidad aunque tengo la preocupación, porque no es para echarse a dormir, de saber que sí hay una sociedad civil y que yo estoy seguro que Dios nos vamos a asombrar de darnos cuenta que estábamos más preparados de lo que imaginábamos. Ojalá sea así. De todos modos, creo que no deberíamos seguir improvisando, ¿no? Ni pensando que sí, a lo mejor estamos más o menos, nos vamos a sorprender. No, creo que ya deberíamos dejar de improvisar de esa manera. Hemos improvisado demasiado, yo creo que, y muchas veces desde un punto de vista autocrítico, yo pienso que más que la eficiencia del régimen, no hemos logrado la libertad por nuestra propia ineficiencia, ¿no? Lo he dicho varias veces. Creo que no es tanto la fortaleza del régimen como nuestra debilidad lo que ha hecho que la libertad de Cuba todavía no se haya logrado. Fíjate que lo que acabas de decir es cierto, que en realidad hay que reconocer que lo que va a pasar, o está pasando, mejor dicho, ante nuestros ojos, está pasando no por nuestras fortalezas, sino por las debilidades del sistema, que está caído y que ellos están más conscientes, que les vuelvo a decir, que nosotros mismos. No, hay una realidad, ¿no? Ahora mismo el panorama para la dictadura no es nada favorable. Hay muchísimas intrigas internas que no sabemos a ciencia cierta cuán débiles están internamente, cuánta inconformidad o cuánto debate interno hay en cuestión de irreverencia, ¿no? O de no querer acatar cierto tipo de órdenes que estén pues dando desde los altos mandos del Partido Comunista. También está la situación depauperante que se vive en la isla y todo
todo lo que genera, ¿no? Dentro de la población cubana, que puede decantar en otro nuevo estallido social donde la dictadura quizás no tenga la capacidad de aplacarlo con 2 camioncitos de comida o poniendo la corriente nuevamente, porque como hemos estado hablando, la gente en Cuba ha ido entendiendo de a poco cuál es el mecanismo, ¿no? Para poner contra la pared a la dictadura, y si bien hasta ahora le han funcionado, quizás mañana ya no le van a funcionar. Ahora, hay algo que es un punto en común, ¿no? O sea, ¿cómo decir? Hay algo que no logramos realizar, sobre todo los cubanos que estamos en el exilio, ¿no? Y es entender que lo que más la dictadura le teme es a que los cubanos nos organicemos y realicemos una coalición con un único frente de lucha, que sea tumbar la dictadura. Y muchas veces se caen estos temas de izquierda, de derecha, de pacifistas, de guerreristas, y la realidad es que los cubanos tenemos que llegar al punto donde sepamos que la libertad de Cuba, o entender, no sepamos, porque yo creo que eso todo el mundo lo sabe, lo que muchas veces no se aplica, ¿no? Entender que la libertad de Cuba tiene que estar por encima de nuestro ego, tiene que estar por encima de nuestras metodologías, y hay que saber identificar al enemigo, el enemigo inmediato. Mañana en una Cuba libre se puede debatir de perspectivas, de ideología, pero hoy el enemigo inmediato, lo que prima, lo que hace falta resolver es desestabilizar, derrocar y enjuiciar a la tiranía castrista. Entonces hay que saber hacer una raya o delimitar, por poner un ejemplo, entre Humberto López, del noticiero o del menticiero de desinformación de la tiranía castrista, y Junior García, por poner un ejemplo de un cubano que es muy polémico, que para muchos traicionó de cierto modo porque animó algo que después no desencadenó de una forma correcta, ¿no? No es lo mismo alguien que tenga una perspectiva distinta o alguien que se autoperciba de una manera. Vamos a decir, hay gente incluso dentro de la sociedad civil cubana que cree que la cosa que es desde el socialismo la solución, que para mí es una locura, ¿no? Porque el socialismo y el comunismo es parte del problema. Pero aún así, si tú no tienes tus manos manchadas de sangre, y no estoy llamando a que nos tomemos de las manos y danzaremos ni nada por el estilo, pero hay que saber decir, ok, tú puedes estar totalmente en una dirección distinta a la mía, pero si tú no tienes tus manos manchadas de sangre, si sobre ti no pesan crímenes de lesa humanidad, si no hay evidencias reales, no de perspectivas, no de criterios, no de que yo creo, si no hay pruebas de que tú colaboras directamente con la tiranía, de que tú eres un cómplice del narcopartido comunista, tú tienes el derecho a hacer lo que tú quieras hacer, a percibir la realidad como la quieras percibir y a aplicar la metodología que quieras aplicar. Y es ahí donde tenemos que hacer la diferencia entre ese cubano que quizás está totalmente equivocado desde nuestra perspectiva y Humberto López, que tampoco le ha dado un tiro a nadie, que tampoco le ha dado un bofetón a nadie, pero sí es un cómplice del narcopartido comunista y sí tiene que ser enjuiciado como cualquiera, como el más vil de todos los asesinos castristas. Sí. ¿Qué cree usted de esto? No, yo creo que más que Humberto López, porque al final Humberto López, que es alguien realmente, es un payaso, un bufón, que apenas, pero más que él, yo creo que es muy importante, tomándola al pulso y la temperatura a lo que ha pasado en estos últimos días. Para mí, yo no sé si ustedes estuvieron bien atentos a la gala que se celebró el 26 de marzo, que estuvo dedicada a los órganos de la seguridad del Estado. No, me lo desayuno con usted. No sabía ni que había una gala dedicada déjame decirte, a los órganos de inseguridad. No, el asunto es que yo estoy muy atento a lo que está pasando allí porque yo veo desmoronarse eso y lo veo caerse. Una de las cosas, de las mayores confirmaciones que yo he tenido, que están tambaleándose peor que el puente de Baltimore aquí, que se cayó, así como vieron caerse el puente de Baltimore, se va a caer eso. Y la preocupación mía es que no llegue ni al 12 de mayo y que no estemos listos. Pero una de las confirmaciones más grandes que yo tuve es que hay un dicho bien cubano que dice, dime de qué alardea, ¿no? Y te diré de qué carece. Y te diré de qué carece. El día 26 de marzo, en esta Semana Santa que acaba de terminar, ellos celebraron el Día de la Seguridad del Estado. Y ese día sacaron hasta a Raúl Castro, que por cierto ha sido
no quiero estar un poco, vamos a decir, hablando, ¿no?, al respecto, pero ya yo he dicho algunas cosas sobre Raúl Castro y sé que cuando Fidel Castro pasaba lo mismo. La gente decía, ya se murió, se va a morir. Yo no quiero caer en eso. Pero lo cierto es que Fidel se murió. Se va a morir y se murió. En algún momento se va a morir. Se murió, obvio, ¿no? Fidel Castro se murió en noviembre del 16. Y es verdad que le corrieron la muerte una pila de veces, pero se murió o dieron la noticia en noviembre del 16. Bueno, ese 26 de marzo sacaron a Raúl Castro. Busquen las imágenes para que vean a Raúl Castro entre toda esa curia que quiso dar una imagen, excepto Raúl Castro, que daba lástima realmente. Lo sacaron para que vieran que estaba vivo. Y a mi juicio es una de las últimas veces que veremos a Raúl Castro en la escena. Pero ahí tú vas a ver los rostros de la curia, como dando a entender, dando una imagen de que aquí estamos, todos con sus uniformes de gala. Vaya, estaban reunidos en un mismo lugar. Una tremenda oportunidad que se perdió, no voy a decir para qué. Pero estaban allí en ese mismo lugar, que si alguien hubiera tenido lucidez para algo, ya no estuviéramos hablando de esta película. Pero querían dar una imagen de fortaleza, de que aquí estamos, de que a pesar de los augurios, de las profecías, aquí estamos. Y yo les digo algo, a mí la imagen que me dio fue, estamos sacando lo último que nos queda, pero estamos temblando. Y en lo último que nos queda, aquí está Raúl. Aquí está Raúl. Pero lo que queda de Raúl, mira, si la dictadura pende de Raúl Castro, pende de un hilo. Porque miren el hilo, miren después la imagen y van a ver un hilo, literalmente. Hay una realidad, y lo estuvimos hablando en podcasts pasados, y es que en estas últimas protestas que sucedieron recién, el 17, 18 y 19 de marzo, la proyección de la dictadura de Díaz-Canel, de todos los órganos represivos del castrocomunismo, no fue la misma del 11 de julio. Ni siquiera fue similar. En sentido de que ellos esta vez se proyectaron de una manera mucho más pausada, tratando de darle la vuelta al contexto de las manifestaciones. Trataron de mostrarse, de hecho, hasta, vamos a decir, comprensivos, si se podría, si se podría llegar ahí, ¿no? Pero la realidad es que incluso hace unos días salió un video de un podcast que están haciendo, que estuvo Díaz-Canel, el ministro de Energía y Minas y una señora que no sé si es periodista o no sé lo que es, otra payasa más de este circo, ¿no? Sí, al estilo de Aló Presidente, aquel que hizo Chávez. Ajá, sí, algo así. Sí. Y en todo el discurso que estaba dando Díaz-Canel, que sabemos que es algo incluso preparado, ¿no? Ese hombre no se sienta ahí a hablar así como estamos hablando acá nosotros. Y que lo que tuviste fue recontraditado. Sí, por supuesto. Ese es otro punto. Sí. Entre todo eso, que ya está más que pensado, más que rete que pensado para luego sentarse a que salga a la luz pública, ¿no? A decirlo y que sea el mensaje del supuesto presidente de Cuba. Él dice, en el caso de que derrumbaran la revolución o algo así, ¿no? O en el caso de que, ¿sabes? De que nos destituyeran, que no va a suceder, porque ahí está la frase de Maceo, pero fíjense, es esa palabra, o sea, eso nada más de que en el caso de que la revolución se fuera a bolina, por decirlo de alguna manera, eso era impensable que estuviera dentro de la línea editorial o que hubiese sido permitido que saliera a la luz pública hace 3, 4 años atrás. Sí. Eso es una muestra de que ellos están cagados, como se dice en buen cubano. Pero además, me alegra que tú hayas acabado de citar vamos a decir, ese teatro montado poniendo a Díaz-Canel a un estilo de Aló Presidente, que ya sabemos dónde terminó el de Aló Presidente. Porque te das cuenta que el discurso que le ponen a él a dar ahí y que le recontraeditan no es el mismo discurso que está en un medio oficial, que es el periódico Sierra Maestra de Santiago de Cuba. Que tú sabes que cada provincia tiene su periódico del órgano provincial del partido, que lo que publique es como si lo publicara el Granma. Villa Clara, por ejemplo, tiene Vanguardia. El de Santiago de Cuba es Sierra Maestra. En Sierra Maestra publicaron un discurso totalmente contrario al que da Díaz-Canel. O sea, un discurso de odio contra el pueblo de Cuba. Entonces, tú te preguntas ahora, bueno, pero ven acá, ¿están nuevamente haciendo hacer el ridículo a Díaz-Canel? Es que ya lo van a quitar, lo van a defenestrar. Sí, lo van a defenestrar, porque ya lo hicieron hacer el ridículo con Gil.
porque parece que todo el mundo sabía menos Díaz-Canel, que ya estaba defenestrado Gil y Díaz-Canel lo estaba felicitando en Twitter a su amigo del alma, que fue su tutor de la tesis, su allegado, el pana de Santa Clara. Lo hicieron hacer el ridículo. ¿Con qué propósito están haciendo hacer el ridículo a Díaz-Canel? ¿Quién está haciendo hacer el ridículo a Díaz-Canel? ¿Con qué propósito? ¿O cuál es el interés, no? ¿Cuál es el interés? ¿Es que lo van a defenestrar ya? Bueno, el periódico Sierra Maestra, que habla por el Partido Comunista de Cuba, del cual dicen que Díaz-Canel es el primer secretario, da un discurso totalmente contrario al de Díaz-Canel. Un discurso de odio contra el pueblo y además hemos visto que a pesar de que, como tú dices, no lo han hecho igual que el 11J, sin embargo, hemos visto a medida que han pasado los días cada vez más nombres de personas que sí están siendo apresadas. Pero yo diría que la gran diferencia es que están actuando haciendo un trabajo profiláctico. Están detectando quienes están sacando la cabeza, que no sean personas conocidas, que no se conviertan el día de mañana en un líder de oposición. Y están descubriendo un post en Facebook que puede ser tan inocente como alguien entre una florecita diciendo no vamos a hacer nada, como el caso de Víctor Manuel Hidalgo en Las Tunas, que hizo esa pregunta cuando llegó a su casa y se encontró un señor apagón y lanzó su post en Facebook con florecita, con esa pregunta. ¿Qué le ha costado a él? Está en la seguridad del estado de Las Tunas y según ha dado a conocer su esposa, pues posiblemente lo quieren llevar a la prisión. ¿Por qué razón? Porque estaba convocando supuestamente a través del post de Facebook, que nadie podía ver porque había apagón, pero estaba convocando a que el pueblo de Las Tunas se lanzara a las calles. Sí. Bueno, yo voy a citar a Prisoners Defenders, que ha estado, como siempre hace, ¿no? Pues tratando de documentar todas estas detenciones. Y acá dice que Prisoners Defenders ha registrado al menos 32 detenidos en estas últimas recientes protestas que hubo en Cuba. Dice que documenta arrestos en Holguín 13, en Santiago de Cuba 7, en La Habana 4, en Cienfuegos 2 y en Artemisa 2. Y me imagino que esta persona de la que Mario estaba hablando no está dentro de este cómputo, ¿no? Y por eso yo estoy haciendo, hoy aprovechando nuestro podcast, diciendo a los hermanos que elaboran las listas, como nuestro hermano Javier Larrondo y todos los demás, que por favor incluyan en su lista, que no está en la lista, la persona que yo estoy mencionando aquí, Víctor Manuel Hidalgo de Las Tunas, que por poner un simple post en Facebook, por ahí producción puede demostrar. Sí. Vamos a ver un momento las palabras de la esposa de este cubano donde hace la denuncia. Para acostarnos no hay corriente, nos acostamos, nos levantamos y no hay corriente. Hizo una publicación diciendo, nos ponen la corriente 4 horas, y nos las quitan 5 y 6. ¿Nos vamos a quedar así? Esa fue toda la publicación. Esa publicación él la hizo alrededor de las 8 de la noche. Les cuento que a las 9 ya tenía el segundo de la seguridad del Estado en mi casa, tratando de coaccionar a mi esposo para que quitara la publicación. Mi esposo al principio le dijo que lo tenía que pensar. Luego él, muy educadamente, que fue a mi casa, ya mi esposo le dijo que sí, que la iba a quitar. Ojo, cuando él fue a mi casa no había corriente, no hay conexión. Nos acostamos a dormir porque estamos cansados, los dos. Y al otro día a las 6:30 de la mañana exactamente, tenemos en nuestra casa 4 patrullas de la policía, carros de la seguridad del Estado, jeep, todo lleno de policías, la carretera llena de policías, buscando a mi esposo. Llegaron con una orden de registro. Lo único que buscaron y que pidieron fue el teléfono de mi esposo. Entonces le dijeron que él se tenía que ir detenido. Mi esposo, cuando pregunta por cuántos días y por qué, el oficial que estaba al frente de esa operación le dice que los días que sean necesarios. Y también le dice que por convocar a la delincuencia o al vandalismo, le dijo él. Pero que estaba convocando, no hizo ninguna convocatoria. De hecho,
Bueno, el video es mucho más largo, le invitamos a que los busquen, sobre todo en los perfiles de Mario Pentón, que fue quien dio a conocer esta noticia. Exacto. Sinceramente es desconcertante, ¿no? Que una persona pueda verse en una situación de estar preso, de estar privado de libertad por una publicación en Facebook, sea cual sea la publicación. Ahí podemos ver el post. Pero más allá, exacto, sí, ahora mismo está saliendo. Pero más allá, por hacer una denuncia real, que además tampoco es la gran cosa, porque no hay luz. Si tú dijeras, el muchacho en su post hizo un llamado a la guerra, a la violencia. Que tampoco está en todo su derecho por la situación que está viviendo. Pero no, pero bueno, vamos a salir a las calles a tirar tiros, a poner bombas, a hacer cualquier tipo de acción de estas, ¿no? El muchacho lo único que está es cuestionando algo que es real, quejándose que es de su sumamente realidad, cuestionable. No tienen corriente eléctrica, y ¿quién vive en el mundo de hoy sin corriente eléctrica? Pero hay otra cosa que es más, para mí, es más desconcertante todavía. Y es lo que está contando la esposa, que a las 6 de la mañana, fíjense, no es que, bueno, al otro día o a los 3 días, no, a las 6 de la mañana tenía tenía 3 carros de patrulla, jeepies, no sé qué, o sea, tenía todo un combo de castristas, de estos militares ahí en la puerta de su casa para un hombre. Y entonces la gente por ahí se están muriendo, están cayendo como moscas, y porque no hay una ambulancia, porque no hay un carro fúnebre, no hay un carro fúnebre para trasladar a los difuntos. Pero porque no hay petróleo, porque no hay gasolina, porque no sé qué, tampoco hay ambulancia, porque no hay carro, porque si no hay repuesto, por todas las estupideces y las justificaciones que siempre dan. Pero entonces, para reprimir al pueblo, para gozar con un cubano que no tiene, óigame, con la situación que hay en Cuba, con todo lo que se está viviendo, con las manifestaciones que hay, ¿qué relevancia puede tener un post quejándose de la falta de corriente que hay? Que es una realidad. Pero para reprimir a ese pobre hombre sobran todos los recursos para poder hacer. Yo quisiera. Y yo creo que solamente para contar esto, Eva, que ese es el ejemplo de que realmente no sobran tantos recursos. Sí, ellos sí tienen una deficiencia de recursos, ¿no? Pero aún así no es tanto, no es tanto como lo está viviendo el cubano de a pie. Ellos sí tienen para ellos sí tienen para reprimir, ellos sí tienen para someter al cubano. Pero entonces luego, para que el cubano tenga una vida más digna o un poquito digna, no hay. Entonces es algo que hay que enfocarse bien y que hay que sacarlo, ¿no? O sea, que hay que decírselo a los cubanos, enfócate en esto y exígele, porque en verdad sí hay. No sabemos cuánto, pero lo que haya, se los tienen que exigir, se los tienen que dar, porque ¿hasta cuándo la dictadura castrista va a estar usando los pocos recursos que hay en contra del pueblo cubano? Seguramente que producción ha mostrado también la foto del momento cuando lo están deteniendo a él, ¿verdad? Que también la tenemos a nuestro alcance. Sí. Y bueno, no solamente antes de que yo diga lo que va a decir, lo que yo quiero decir es que este caso demuestra que ellos están, a diferencia del 11J, porque ahora ya están prevenidos, están tratando de actuar profilácticamente, previniendo. Y ahí, por ejemplo, ¿qué previnieron? Que la gente en las tunas se lanzara para la calle. ¿Contra quién se lanzaron? Contra un joven que puso un post que podía motivar, dicen ellos, a que la gente saliera. El joven en realidad se estaba desahogando. Por supuesto. Porque, oye, lo único que le queda a la gente es desahogarse, ni eso ya. Ni eso puede. Pero ya vieron en ese post un peligro. Y caballero, cuando estamos hablando de un sistema que le tiene miedo a ese post en Facebook con esos muñequitos y esas florecitas, ¿de qué estamos hablando? No, terrible. Y ellos están temblando. Sí. Yo quisiera la dictadura leer, se cae y esperemos que sea pronto. Quisiera leer de lo que Mario estaba ahorita hablando acerca del periódico Sierra Maestra, que este artículo, por llamarlo de algún modo, fue escrito por Maite García Tintoré, que es la jefa de redacción de este periódico. Se lo dieron para que ella le pusiera el nombre. Y voy a leer algunos fragmentos acá. Ojo con esto, perdón. Sí. Maite, a eso lo que le quedan son días. Caballero, los periodistas en Cuba se dan cuenta de lo ¿Periodistas? Bueno, es verdad. Por favor. Las personas que se prestan para firmar en un periódico de esto en Cuba, ¿saben lo que están firmando? Por favor. Porque quedan días. Fíjense toda la sarta de disparates que esta mujer ha escrito en contra del pueblo cubano. Increíble, ¿no? Que un periodista
No fue ella. se llamó, no fue ella, no, sí fue ella. Puso el nombre. No, sí fue ella. Puso el nombre. Yo estoy segura que fue ella. Tampoco le vamos a quitar la responsabilidad a la gente. Hay mucho, Fue ella la que lo escribió. Sí. Y si no lo escribió ella, entonces es una burra pero fíjate, que se acaba quiero aclarar aquí, yo no le- largar de su puesto. Yo no le estoy Porque- tirando ningún salve a Maite. Al contrario. por favor. Mira, yo digo que es peor firmar un discurso eso a escribirlo. No, sí fue Pero- ella, fue ella. Ella lo escribió y ella lo firmó. pero, Sí. Y ella, desgraciadamente, como otros, tendrán que dar Sí. cuenta de lo que han hecho Pero, desgraciadamente, desde su puesto de influencia, ¿no? desgraciadamente todavía queda algún que otro Sí. tracatán de esa Y, gente. y lo en realidad. conecto con lo que tú estabas diciendo, Reniel. O sea, contrapongamos esto, seamos inteligentes, con el Díaz-Canel en ese estudio de televisión dando otro discurso. Bueno, yo no sé cuál será el discurso real o si están jugando a lo de policía bueno y policía malo, que es una estrategia que ellos utilizan mucho, pero el caso es que esta mujer se prestó para esto, ¿no? Y escuchen lo que ha escrito este editorial, que es un editorial supuestamente del periódico, para que ustedes vean, para que el pueblo cubano escuche lo que esta periodista de un periódico provincial piensa del pueblo de Cuba y piensa de Ojo. aquellos que salen a reclamar sus derechos, ¿no? Ojo, no de cualquier periódico provincial, del periódico de Santiago de Cuba. No, por supuesto, donde además comenzaron las protestas. manifestaciones del día 17 de marzo. Dice así esta señora: sin embargo, detrás de los hechos hay mucho más. Usted no debería pecar de ingenuo y pensar que estos actos sucedieron de manera espontánea, que el pueblo al unísono, sin una manipulada convocatoria subversiva, salió a las calles un domingo, el mismo día de la semana que aquel 11 de julio, y justo cuando el país y por consiguiente la provincia atravesaban una complejísima situación con el déficit energético y con la distribución de la canasta familiar. Por desgracia, o quizás por suerte, estuve allí. La primera, porque fue denigrante el espectáculo de ver en primera fila reclamando a muchos de los que la revolución protege con asistencia social y ayuda bajo el concepto de vulnerables. Dios mío. Esos que en algunos casos venden hasta los módulos que les entregan gratuitamente y se dan el lujo de ir a quitar y apoyar a aquellos que les pagaron 3 kilos para buscar desestabilizar la cuna de la revolución. Fue un acto criminal el de esas madres. Vaya, hay que tener valor para leer esto, te voy a decir. Está atacando a las madres cubanas. Te voy a decir que hay Pero que tener además, valor para oye, leer esto. multipliquen la gente que Y estaba allí. estómago para escucharlo. O sea, ¿Por cuántos dólares, no? ¿Cuántos dólares le dieron a la gente que estaba ahí? Pero voy a terminar de leer esto porque Por realmente favor. pero Sí. hay que tener valor. Sí. Fue un acto criminal el de esas madres que a pleno sol salieron con sus hijos a cuestas para reclamar una leche que a veces ni los pequeños se toman. Pues no pocas la venden a 2,000 pesos. Dios. ¿Qué clase de cara tiene esta tipa? no. Esas caras me las conozco bien. Viven irritadas cuando el producto se demora. Pues es una jugada perfecta que el Estado lo dé a precios módicos y sin disparar un chícharo logren con su venta mucho dinero. Qué lenguaje periodístico de alta Otro altura. punto y aparte merecen los desvinculados, sí, esos vagos de mi zona y de áreas aledañas que estuvieron allí. Muchachones jóvenes y fuertes que ni estudian ni trabajan, pero que reclamaban con fuerza. A ellos los quisiera ver por un segundo en medio del capitalismo. Serían carne de presidio o terminarían con una bala en la cabeza porque nadie puede ir a bailar a casa del trompo. Aquí son los más hambrientos que nadie. Los que más calor pasan cuando se va la corriente y se dan el lujo de quejarse, cuando deberían bendecir a esta revolución que ha sido demasiado benévola. Ellos que no tienen horarios para dormir o levantarse porque no asumen una responsabilidad social ni oficio o profesión. Los que pululan por las esquinas, viven del negocio ilícito, del invento, con los bolsillos abultados. O sea, salieron por gusto. Porque si tienen No, los- por sumar, Sí. eso le queda mucho. No, ya, no voy a seguir. No. Pero Los bolsillos abultados y las madres. ¿Qué leche, Maite, fulanita de tal? ¿De qué leche tú estás hablando? ¿De qué leche tú estás hablando? ¿Cuál es la leche que las madres cubanas venden a 2,000 pesos? Que no, es que ahora, Reñel, entonces, no, es aquí mi es que pregunta. ahora mismo tengo el cerebro lo tengo colapsado, no sé No, ni porque qué. tú estabas conectado con el mensaje de Díaz-Canel. Dios mío. ¿Viste? Pero ahora te conectaste con este otro mensaje. O sea, 2 mensajes. ¿Por qué la dictadura está dando 2 mensajes? Es que la dictadura está fajada Está en con él. conflicto. se está en conflicto, contradiciendo a sí misma. Sí,
¿Y quién habló aquí detrás de Maite en el Sierra Maestra? ¿Quién autorizó a Maite o a quién le firmó Maite con su nombre? ¿A quién? Que contradijo a Díaz-Canel. ¿Y por qué Díaz-Canel no metió presa a Maite? Que ha dicho cosas tan bárbaras por el pueblo de Cuba. O sea, ¿qué es lo que estamos aquí viendo? ¿Es que acaso alguien que está más autorizado que Díaz-Canel está detrás de Maite en el Sierra Maestra, que es el órgano del partido en Santiago de Cuba? Y es que Canel ya está quemado así ya, de esta manera, porque ya cuando Gil hizo el ridículo, pero ahora ha hecho más el ridículo. Entonces me pregunto, ¿es que la dictadura se nos va a caer así ya, de esta forma? Como el puente de Baltimore. Yo sigo negándome. Como el puente de Baltimore. Yo le voy a ser sincero. Yo quisiera estar ahí donde está usted, que aún así me siento ahora mismo, después de todo lo que se ha visto que ha sucedido, sí, a raíz de su predicción, no tengo mucho como contrarrestarle, ¿no? Porque usted empezó a hablar de que la dictadura no pasaba el 12 de mayo y a raíz de eso empezaron a suceder cosas bien estremecedoras en Cuba. Desde una helada, una caída de granizo estrepitosa que posiblemente ha sido la más grande que haya caído en los últimos 10, 20 años. No, posiblemente ha sido la más grande en toda la historia de Cuba. Okay. No me quería atrever a afirmar algo así porque no sabía, pero sí. Y a la vez todas estas nuevas protestas que se dieron los días 17, 18 y 19 de marzo, pero yo lo que sí creo es que la dictadura está dando señales de SOS, de ese mismo SOS que nos robaron en su momento cuando el 11 de julio. La misma dictadura sí está dando destellos de ese descalabro, ¿no? De que se va a pique, pero, y hago énfasis aquí, pero no podemos pretender que caiga por sí misma, porque en esa caída libre se pueden ellos mismos reinventar, ellos mismos pueden hacer como los gatos, que tú piensas que están cayendo boca abajo y terminan cayendo boca arriba. Tenemos, como dice el dicho, donde cae el burro hay que darle los palos, y yo creo que nunca mejor dicho, tenemos que aprovechar estos momentos de debilidad y terminar de derrocar a la tiranía. Si se está cayendo, tenemos que terminar de empujarla para que termine de caer y en el piso aniquilarla o rematarla, como se quiera ver. Lo que no podemos pretender es que caiga por sí misma, porque en esa ecuación está la posibilidad de lo que hemos denunciado tantas veces, que es un posible cambio fraude, un posible cambio de metodología, donde al final del día se queden en el poder los que hoy desgobiernan a la isla y mejora un poquito la realidad del país, y entonces sí, para poder conformar a la sociedad civil, que se les revire, que se les tire a las calles, que salga a enjuiciar a esa tiranía, va a ser mucho más difícil. Pues tenemos que estar claro en esto. Sí, te voy a decir algo. Desde que me salió del alma lo que dije, que vamos a estar aquí, he analizado por qué lo dije, en el momento que lo dije, y si la memoria no me engaña, y esto nunca lo dijimos, pero ese día antes de llegar aquí, casi nos vamos del aire porque nos chocaron el Uber en que veníamos. Y aquí, que sí? Ahora me estoy analizando. Yo no recordaba eso, pero es cierto. Lo tuve que ir a buscar, mira, incluso porque la vi tan cerquita, la vi ahí, que yo creo que lo que me pasó, estoy tratando ahora de hacerme un análisis subjetivo, fue que me dije, Mario, tú tienes que decir esto porque te puedes ir del aire en cualquier momento y que por lo menos... ¿Te puede caer igual que el puente de Baltimore? No, que por lo menos cuando llegue el 12 de marzo... El 12 de mayo. El 12 de mayo, perdón, que se acuerden que él lo dijo, ¿entiendes? Claro. Por si me iba del aire, yo dije, tengo que decirlo aquí porque no me puedo quedar con esto. Ahora bien, desde ese día que yo empecé a hablar de esto, yo siempre he puesto ilustraciones. Empecé como buen guajiro guayabonense con la gallina dentro del gallinero, que le abrieron la jaula y la jaula está abierta hace rato y la gallina no sale. Después he hablado otras cosas más, que el horno no está para galletitas o pastelitos. Pero esta semana, como cubanos en Washington DC que soy, me atrevo a decir lo siguiente. No tengo que inventar ahora ninguna parábola de un gallinero ni nada. La dictadura se va a caer como mismo se cayó el puente de Baltimore. Así mismo como ustedes vieron la imagen, ese puente estaba ahí desde hacía tiempo. ¿Y quién iba a pensar que el puente de Baltimore se iba a caer el día que se cayó? Por cierto, que fue el mismo día que la dictadura celebró el Día de la Seguridad del Estado. Sí, ese día amanecimos en las primeras horas
con la caída del puente de Baltimore. Pero yo sé lo que vas a decir. Hace falta un barco. Hace falta el buque. Hace falta el buque. Hace falta el buque. Ese es el Hace punto, falta el buque. Eso lo iba a decir yo. Yo Sí. espero con ansias que ese momento Y- donde la dictadura caiga y sobre todo Pero- con la fragilidad que se vio ese puente, cómo se desarmó, ¿no? Y que conste, Pero hace falta darle ese no golpe vaya a letal. ser, y que conste, no vaya a ser que usen mal lo que acá se está hablando. Nadie se está alegrando No, para nada. del derrumbe Para del nada, puente para de nada. Baltimore, Para todo lo nada, Lo para contrario. estamos tomando como Lo ilustración. estamos tomando como ejemplo. Y exacto. solamente lo que sí te voy a decir es algo, Reinier, para que se cayera el puente de Baltimore, que mucho que nos va a afectar y que nos está afectando, hizo falta un buque de Indonesia, que cargado de contenedores, Hizo falta un impacto. hizo falta un impacto. Pero ¿quieres que te diga algo? El impacto que en este momento necesita la dictadura para caerse no es el de un buque de Indonesia, para No, nada. Es de un buque más poderoso Ya- que es el pueblo de Cuba. El ok, pueblo de Cuba en ok, la calle. Ese es el impacto. ok. Pero Y vuelvo, sin retornar a casa. Ese aquí, es el impacto. pero aquí sí quiero utilizar una de las ilustraciones que sí usé en el pasado. Dije que el aleteo de una mariposa en Hong Kong podía ocasionar una tormenta en Nueva York. Bueno, caballero, no quise ser tan profeta, ¿no? Porque aquí la cuestión es de Indonesia o de China y mira lo que pasó, no en Nueva York, pero en Baltimore. Pero no necesitamos un buque para que se caiga la dictadura, como vimos desplomarse el puente de Baltimore. Con el aleteo de una mariposa tahuayabonense se cae la dictadura. Bueno, yo Así de endeble está. Y si dependiera de Raúl Castro, miren las imágenes de la gala de la seguridad del Estado el 26 de marzo. Que por cierto, sigo con el 26 de marzo, el mismo día que se cayó el puente de Baltimore, en plena Semana Santa. Me encantó algo muy positivo que sucedió ese mismo día. Rosa María Payá, Ujú. en la ONU, con el representante de la dictadura al frente, le dijo a la ONU, saquen a esta dictadura de la ONU. Y por cierto, hay por ahí 26 de marzo. hay algo por ahí que es Video. para firmar, no, una firma. Una petición. Una petición para que Cuba salga completamente de la ONU. Pues pongamos el enlace. Hay que poner eso en la descripción el enlace, por van a supuesto. tener el enlace. Yo firmé y bueno, realmente exhorto a que todos firmen. Ojalá esto sirva para algo. Estoy segura de que la actuación de Rosa María allí no ha sido inútil para nada. Todo lo contrario. Y ojalá que nuestras firmas y que nuestro apoyo a las palabras de Rosa María y a su intervención en la ONU, pues ayuden también para que Cuba acabe de salir de Déjeme esa organización. Déjeme decir algo con respecto a esto, Mario. Sí. Y es sobre lo que acaba de decir yo, ¿no? Ujú. Como dice, no, ojalá esto sirva de algo. Y muchas veces se tiene la perspectiva de que este tipo de cosas no sirven para nada. La realidad es que no se le puede regalar los espacios a la dictadura, No, porque para por algo ellos lo llenan. Ujú. Entonces hay que estar ahí, hay que hacer las denuncias, hay que marcarle, cantarle la jugada, como se dice, hay que marcarle el paso y esperar que funcione en algún momento, que se vean los resultados. Ahora, lo que no se puede esperar es que, como hasta ahora las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo, que sí, el Parlamento Europeo nos ha hecho caso. Lo que pasa es que la cosa no va de la noche a la mañana y la dictadura tampoco está sentada esperando que uno vaya a derrocarla. Ella sigue jugando sus fichas y moviendo sus influencias, ¿no? Pero es importante que haya representación cubana en todos estos espacios, que se hagan las denuncias, que se exponga la realidad del pueblo cubano, porque en algún momento eso, con las protestas dentro de Cuba, con la presión que se hacen desde las distintas comunidades de cubanos que hay regadas por el mundo, con las presiones que se hacen incluso con los amigos que tiene el pueblo de Cuba dispersos por el mundo, también dentro del Parlamento Europeo, aquí en los Estados Unidos, en otros países, todas esas presiones juntas es lo que va a dar al traste con el derrocamiento de la tiranía. Entonces, que nadie piense que ninguna de estas acciones son en vano. Es como hemos dicho, las pequeñeces, los pequeños detalles a veces hacen la diferencia. Sí, Entonces, claro. hay que tener esa perspectiva de que todo esto es positivo y es además necesario. Sí, y es sí. lo que tú dices, ¿por qué razón le vamos a seguir dejando los espacios a la dictadura? O sea, todos los espacios que podamos recuperar y que podamos hacer nuestro, pues es válido, es totalmente válido. Sí, yo les digo algo, el día 26 de marzo a mí me ha dejado
pensando completamente, porque estaba lleno de mensajes, y el mensaje para mí más positivo y más poderoso fue el de Rosa María Payá en la sede en Ginebra, con un discurso que, a diferencia del que tú leíste ahorita de la Sierra Maestra de Maite, que sabe Dios quién se lo escribió. Maite, averigua tú quién es. Rosa María dijo ahí sus palabras, mientras que el payaso que le pusieron al frente dijo las que le dijeron que tenía que decir. Entonces, ahí en ese cuadro que hemos visto en Ginebra, en las Naciones Unidas, hemos visto el cuadro de las dos Cubas. La Cuba que se va, que pone a un payaso a responder palabras que ni son de él, y la cara de Rosa María Payá, la hija de Osvaldo Payá, pero que no habla solo por ser la hija de Osvaldo, habla porque es una mujer con ideas bien concebidas y que para mí representa la esperanza de Cuba. En este caso estoy hablando de Rosa María, en el sentido de que cuando hay alguien por ahí que dice, no, porque no hay nadie. No, está Rosa María y hay muchas Rosa Marías en Cuba. Hay muchas Rosa Marías en Cuba. Sí hay gente en Cuba que pueda suplir hombres y mujeres, por hombres supuesto. y mujeres íntegros. Y ese día... O sea, que quieren una Cuba libre, que quieren, que no están para nada relacionados con el castrismo, ni que quieren partir de un socialismo ni un comunismo. Hay muchos hombres y mujeres dignos que además están peleando por restituir una república, porque existe una separación de poderes y un debido proceso donde los cubanos, desde la propiedad privada, desde el respeto a los derechos humanos, desde el respeto a las libertades individuales, crear una sociedad próspera, como la que tuvimos cuando nació nuestra república el 20 de mayo de 1902. Una cosa importante es, porque veo a veces algunas voces por ahí que son críticas, pero esa crítica destructiva y que todo el tiempo está más bien haciendo la oposición a los que se oponen al régimen, en vez de hacer la oposición al régimen. La oposición de la oposición. Por favor. Si tienen alguna careta, acábensela de quitar ya. Es el tiempo ya de que se la quiten, porque la cosa está bastante interesante con respecto a la dictadura. Así que si ustedes están en ese negocio de la dictadura, destápense ya. Y si no, acaben de reconocer que esa no es la manera de hacer oposición. No podemos oponernos a quienes se oponen. Este no es el momento de entrar en debates de este tipo, además, ni de entrar en este tipo de crítica. Este es el momento de sostener a aquellos que están trabajando, o si tú no estás de acuerdo con lo que esos otros están haciendo, haz algo tú, pero algo que se vea, algo que tenga fruto, porque lo único que estoy viendo en algunos es sencillamente una crítica mortal, destructiva, ¿entiendes? Todo lo que hagas está mal. No importa quién sea, si es Rosa María, pues a criticar a Rosa María, si es fulano de tal, pues a fulano de tal, no importa el que sea, están en contra de todos los proyectos, de todas las voces, de todos los opositores. Están oponiéndose a la oposición, caballero, que se opone al régimen. O sea, esas cosas yo no las acabo de entender. El día 26 de marzo, el mismo día que sacaron por la noche, en una gala, el cadáver de Raúl Castro, ese día, Rosa María Payá, en Ginebra, le cantó a la dictadura las 40. Y ya les digo, analicen el día 26 de marzo. Yo les quiero contar, perdonen que yo siga ahí aferrado, ¿no? Pero es que fue un día muy intenso y en plena Semana Santa. En el podcast anterior lo dijimos, es la Semana Santa, va a ser una semana fuerte, va a ser una semana... Bueno, Rosa María anuncia el día 25, hace un pequeño video de 3 minutos y dice, estén atentos que voy a hablar en Ginebra acerca de la dictadura y voy a pedir que expulsen a la dictadura al Consejo de Seguridad. ¿Ok? Yo dije, caramba, ¿a qué hora será esto? Porque Rosa no lo dijo en la directa. Pero como eso es en Europa, cuando yo me levante, ya posiblemente Rosa lo haya dicho y me lo perdí, ¿no? Yo no quería perdérmelo. Y en efecto fue después de las 5 de la mañana nuestra, hora del este, hora de Cuba, 5 de la mañana. Caballero, a las 1 y pico de la mañana se cae el puente de Baltimore. Donde menos estaba enfocada la gente era en un puente en Baltimore que llevaba una pila de años y sirviendo a los Estados Unidos, además muy importante. Y nadie estaba puesto ahí la atención. Se cae el puente de Baltimore, pero para mí fue un mensaje. Para mí fue el mensaje que he dicho aquí hace un momentico. Como mismo se cayó el puente de Baltimore, se va a desplomar la dictadura así mismo, como la viste. Que alguna gente piensa que nunca se va a caer. Pero, bueno, nada, Rosa María dio su discurso a las 5 de la mañana. Y el payaso que le pusieron dio sus palabras después. ¿Cómo terminó el día? Por la noche, la gala dedicada al aniversario de la seguridad del Estado, donde la dictadura quiso dar una imagen de fuerza, pero lo que dio fue una imagen de total debilidad.
el mensaje que yo veo en esa gala es: estamos liquidados. Porque si lo que estamos sacando para demostrar que estamos todavía vivos es este cadáver, es esta momia, estamos destruidos. Y quien se lució el día 26 de marzo fue Rosa María Payá. Pues muy bien Y por no estoy ella. hablándolo por Rosa María, sino por lo que representa Rosa María Payá. Porque en Rosa María Payá, en Ginebra, estábamos todos nosotros, caballeros. Yo me sentía ahí, en ella. Entonces, los símbolos del día 26 de marzo, caballeros, léanlos bien. Incluido el puente de Baltimore, cosa que lamento muchísimo, pero que nos toca muy de cerca a nosotros porque somos cubanos en Washington, D.C. O sea, el mensaje estuvo clarito ahí. Como mismo un puente que parece que nunca se va a caer. De la noche a la mañana, 1 de la mañana, se cayó, se nos va a caer la dictadura. Se nos va a caer. No, se va a caer porque yo no tengo nada que ver con eso. Exactamente. Se va a caer la Se va a caer la dictadura. Y que se caiga, por supuesto. Sí. Y muy importante, caballero, que estemos alineados en el sentido de que qué vamos a hacer una vez que se caiga la dictadura. Es obvio que la dictadura hay que tumbarla, yo insisto en eso. Yo insisto en que la dictadura no se va a caer así solita por arte de magia. Yo insisto en que hay que tumbarla y ese es el milagro. El milagro es lograr Tú insistes tumbar en la el buque dictadura. de Indonesia. No, yo insisto en que tiene que haber un detonante, como lo he dicho en otras ocasiones. Con la diferencia. Pero que ese detonante tiene que estar bien pensado y tenemos que pensar bien qué vamos a hacer una vez que pase esto. Porque hay que cuestionarse ahora mismo qué está haciendo realmente la oposición cubana para poder tener en las manos el poder de derrumbar la dictadura, el poder de guiar a ese pueblo y el poder, por supuesto, de hacer una transición, la transición que necesariamente hay que hacer para llegar a la democracia. Y yo estoy de acuerdo con este llamado que tú haces porque nunca Tú podemos... acuérdate, el puente, tú has puesto el puente Sí. de Baltimore como ejemplo. Sí. El puente de Baltimore no se cayó solo. Todavía Sí. estuviera ahí si el barco Fíjate, no lo hubiera chocado. no podemos sentir nunca que estamos a la altura del momento. Yo empecé diciendo que yo estaba preocupado de que esto nos sorprenda, ¿no? Pero yo mismo me fui dando ánimo. Cuando hablé, por ejemplo, de Rosa María Payá en Ginebra. Y me he dado cuenta, reflexionando, que no estamos en cero. Me he dado cuenta que... No, en serio no estamos, claro que Me he no. dado cuenta que ahí está pasos de cambio. Me he dado cuenta que ahí está la ley Hart-Burton, Sí, está bien. que aunque es un documento norteamericano, fue escrito por cubano-americanos. Y que clarito... Por cubanos Sí, americanos. sí. Y que clarito establece los pasos. Los pasos están dados, caballero. Entonces... Para la transición. Para la transición. Pero la caída tiene que pasar. No, la caída la estás viendo. La caída tiene que pasar. La caída la estás viendo. ¿Entiendes? Y no, la caída se está desmoronando, pero hay que darle el puntapié final. La caída la estás Ese viendo. puntapié es necesario. Yo insisto en eso, es mi opinión. Sí. Ese puntapié es necesario. Que nadie se siente a mirar cómo se cae el puente solo, porque el puente solo no se va a caer. Tiene que pasar un barco Sí. y lamentablemente chocar el puente si te en este quieres animar caso. un ¿no? poquito, si te quieres animar un poquito, ve las imágenes de la gala del aniversario de la seguridad del Estado. No, pero esa es la señal de la debilidad que Para tiene. que veas el mortuorio, Mario, mira. el funeral anticipado de la dictadura. Mario, en mi opinión, esa es la señal de la debilidad que tiene el régimen. Sí. No es más que eso, la señal. Pero todavía están ahí y todavía tienen fuerza y poder en Cuba y todavía tienen fuerza y poder para reprimir al pueblo cubano. Por lo tanto, No. hay que tumbarlo, tiene que Claro, pasar claro. el barco Sí, para que, para que a lo ver, tumbe. déjenme poner una. Sí, yo creo que Yoa tiene un punto muy, muy, muy importante ahí, ¿no? Yo entiendo lo que usted está diciendo, porque además Vean el funeral. entiendo que usted El está funeral de hablando Raúl Castro, bueno, cuando- desde esa cuando sea, espiritualidad que incluso lo hizo confeccionar esta teoría, ¿no? Esta predicción que realmente se está cumpliendo. Es obvio que con todo lo que está sucediendo, pero lo que Yoa dice es bien importante. Esto está sucediendo, o sea, lo que ustedes, los dos, lo que están diciendo es importante. Usted está diciendo, el derrumbe está sucediendo ante nosotros. No esperemos que pasen cosas más relevantes para sentirnos en ese momento donde hay que darle, donde que el burro está cayendo, hay que darle los palos. Exacto. Pero, como dice yo, hay que darle los Hay que palos al darle los burro. palos. No se puede esperar que el burro muera por sí mismo, ¿no? Y que yo creo que es buena semejanza porque pobre animal, el pobre burro compararlo con la dictadura, ¿no? Lo siento por el burro, pero ese es el punto. No, ya está en el suelo, hay que darle los palos y es el llamado que hay que hacer al pueblo de Cuba. Los cubanos que viven dentro de Cuba tienen que entender que estamos en un momento crucial donde es súper importante que salgan a las calles y que salgan a las calles sin retorno. Y muchas veces se dice, no, es muy fácil tú desde allá
decirlo. Mira, es más fácil no decir nada, es más fácil mirar por otro lado, es más fácil vivir calladito y regresar a la isla a presumir lo que los ahí no tienen. Nosotros hemos decidido ser coherentes con la realidad cubana y aportar a lo que están viviendo, denunciar la realidad que se está viviendo ahí y dar todo nuestro apoyo para que esos cubanos no se sientan solos y se sientan en la capacidad de salir a las calles a derrocar a la tiranía. Porque al final del día, como se dice, no somos totalmente libres porque mantenemos ese contacto o esa conexión directa con Cuba, pero ya no estamos ahí, no tenemos la represión directa. Aún así, decidimos seguir dedicando nuestro tiempo a estar involucrados en la realidad cubana. Entonces no es fácil, no lo estamos diciendo por comodidad, lo estamos diciendo porque es la realidad que está viviendo y lo que estamos haciendo es darle el aliento que necesita el pueblo cubano para una vez y por todas salir a las calles sin retorno para poder derrocar a la tiranía castrista. Mira, Mario, nuestro amigo Dagoberto Valdés escribió un artículo súper interesante que yo recomiendo a todo el mundo que lo lea, que se llama Las lecciones del 17M, los escenarios y las propuestas. Y lo bueno que tiene este documento de Dagoberto es que no solamente se queda en la descripción de los posibles escenarios que pueden ocurrir o que ya están ocurriendo en ese desplome de la dictadura, sino las soluciones que pueden haber para cada una de las situaciones o de los escenarios que él plantea. Yo lo recomiendo mucho su lectura. Está bien bueno, así que bueno, si lo pueden buscar, pues léanlo, que va a ser muy interesante. Se lo recomendamos. La verdad que es muy, no solo interesante, ¿no? Sino incluso refrescante a la mente creativa cuando las ponencias de Dagoberto Valdés, como te da, sobre todo te ubica en tiempo y espacio, cuál es la realidad y cómo sería ese proceso que muchas veces la gente se pierde porque es demasiada información, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Por cierto, que hablando a tono con los mensajes de ánimo, que creo que es muy importante esto, que enviemos este mensaje de ánimo. Era lo que tú decías, Renier, y ahora yo con el mensaje de Dagoberto. El día 26 de marzo estuvo tan intenso, caballero, que usted se ha quedado fijo ahí todo el podcast. Sí, no, te voy a decir algo más que todavía no voy a decir algo más, aparte del puente de Baltimore, aparte del discurso de Rosa, aparte del mortuorio de la seguridad del Estado en la gala. Ese día le dieron visita a Ernesto Borges Pérez, que acabó de cumplir 58 años. Ernesto Borges Pérez cumplió 58 años el 23 de marzo, 3 días antes, pero le dieron la visita, estos descarados, el día 26. No crean que fue casualidad, obviamente. Fue como una burla a Ernesto. Así me lo dijeron Raúl y César, el hermano y el padre de Ernesto. Me dijeron, Mario, qué descarados son esta gente. Le dieron a Ernesto la visita el día de la seguridad del Estado. Claro, recordemos que Ernesto Borges había sido capitán de la contrainteligencia militar. Claro. Y recordemos que Ernesto Borges está preso porque le han hecho 20 propuestas de trabajar para ellos y se ha negado a trabajar para ellos. Pero le dieron la visita ese día. Ernesto Borges Pérez le envía a todos los que nos ven un mensaje de ánimo. Igual que el mensaje de ánimo que yo le mandé a Ernesto. Yo le dije, Ernesto, este es posiblemente una de tus últimas visitas. Y tu cumpleaños número 58. Sé que has cumplido 25 de tus cumpleaños en prisión. Pero este cumpleaños 58 es el último cumpleaños que tú cumples en la prisión. Porque Cuba va a ser libre. Y por eso, aunque Ernesto me dibujó este autógrafo en esa hojita que quisiera que producción muestre ahora, Ernesto me lo dio el 6 de septiembre del 2014, cuando yo tuve la posibilidad de entrar a la visita familiar junto con su mamá Ivonne y con su hermano César, ocupando el espacio de su padre. Me gustaría que este mensaje que Ernesto me dio en el 2014 sea un mensaje de ánimo para nuestra gente en Cuba también ahí, que como pueden ver, él pinta una flor y dice, una flor para mi pueblo, un abrazo fraterno para los hermanos, ánimo. Yo estoy firme al lado de los que desean la democratización pacífica de Cuba. Ernesto Borges Pérez. Ese mensaje me lo dio en el 2014, pero le dieron la visita el día 26 de marzo, el mismo día que se cayó el puente de Baltimore, el mismo día que Rosa María dio su discurso y el mismo día que por la noche celebraron el funeral, el mortuorio de la seguridad del Estado. Bueno, y ese mismo día detuvieron a Sonia Álvarez Campillo, o sea, ayer. El día 26. El 26. 26 de marzo. La detuvieron por 2 horas y media porque el sátrapa Díaz-Canel iba a Matanza, iba a estar de visita o estuvo de visita en Matanza. Bueno, Sonia
es la madre de la presa política del 11J y también dama de blanco, al igual que Sonia, Saily Navarro, y esposa de otro prisionero también político del 11J, Félix Navarro, pero que también Félix Navarro, para los que no lo sepan, pertenece también al grupo de los 75 hombres y una mujer que en el año 2003 fueron presos también bajo una causa política en lo que se conoció como la Primavera Negra de Cuba. Esta mujer, que es una mujer ya de edad mayor, o sea, ya es una mujer posiblemente de la tercera edad, está sola enfrentando la prisión de su esposo y de su hija, y ayer, el día 26 de marzo, pues fue detenida porque el señor Díaz-Canel iba o visitó, creo, Matanzas. Así que fíjense ustedes, ese mismo día, o sea, el día 26 de marzo, Sonia fue detenida porque ese mismo día tenía la visita. Tú estás hablando de la visita de Ernesto Borges, que fue el 26 de marzo, pues ese mismo día también era la visita de Saily, y Sonia se dirigía hacia la visita de su hija y fue entonces ahí detenida. Según me informa Iván Carrillo, que es otro opositor, también miembro, o sea, de parte del grupo de los 75, expreso político, según me dice Iván, a las 2 horas y media de estar detenida, la soltaron y entonces ella pudo ir a visitar a Saily, y creo que finalmente le dieron las 2 horas de visita. Pero todo eso sucedió el 26 de marzo. Sí, y también, hablando de presos políticos, tengo hay dos informaciones. Una es el caso del preso político Julián Manuel Mazzola, que ha sufrido un intento de violación. Terrible. Este muchacho, este cubano, después de haber sido increpado por la seguridad castrista y tratado de convertirlo en chivato, ¿no? Tratar de que le pasara información, al él negarse, pues lo trasladaron a una celda con un preso común conocido como el Gago, un tipo de esto que lleva, que tiene muchísimos años tiene echado. Como 30 años, creo, como por se dice, violación y asesinato. Y pues lo pusieron como castigo por no haber querido colaborar con información para los agentes represores, y pues sufrió, no lo llegaron a violar, pero sí sufrió el intento de violación. Y es bueno decir que a varios compañeros de presos políticos pues se pusieron, ¿no?, de su lado, y quiero decir los nombres de estos muchachos: Lázaro Manuel Mendoza, Víctor Paisieria, Omar Hernández, Denis Hernández y Alderi Lechuga. Bueno, estos son los presos políticos que pues se juntaron con Juan Manuel Mazzola para darle apoyo y para ubicarse, como se dice en buen cubano, al lado de él en estos momentos. Qué descarados son esta gente, ¿no? Que llegan al punto de tratar de corromperte, ¿no? O de quebrarte con actos tan denigrantes, ¿no? Ponerte en una celda con un loco, con un desquiciado mental, porque sinceramente para tratar de violar a alguien así hay que ser un depravado, un degenerado, y qué triste es la vida, o qué difícil, ¿no? La vida de estos muchachos que están adentro muy guardando difícil, prisión política, que se tienen que enfrentar a todo este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Y bueno, y otro... No, Genial, antes que pase, qué bueno que dijiste lo de Julián Mazzola, ¿verdad? Sí. Porque, ¿cómo se llama? Entre tantas cosas que están pasando. Es mucha la información, es mucha, pero me toca de cerca Julián Mazzola, porque estamos en contacto con la familia, y yo de hecho estuve en contacto directo con su mamá, María Julia Beltrán. Incluso se divulgó por ahí un fragmento de una llamada que yo, por la urgencia que tenía y con permiso de ella, pues divulgué ese audio donde ella me está dando la noticia de lo que le pasó al hijo. Pero creo que en medio de todo lo que estamos hablando ha sido importante que lo hayas mencionado, porque Julián Mazzola, la dictadura lo odia tanto porque a este joven, que lo que tiene son 23 años, cumple 24 años en agosto. Increíble. Cumple 24 años en agosto. Casi un niño. Porque a Julián Mazzola ellos lo culpan de liderar las protestas de San Antonio de los Baños. ¿Y cuál fue la protesta de San Antonio de los Baños? La madre de todas las protestas. Las protestas del 11 de julio del 21. O sea que Julián Mazzola, este joven, para mí es un símbolo muy importante también.
y espero que muy pronto con Julián podamos celebrar en Cuba la libertad. Sí, Ojalá. Otro caso de presos políticos, en este caso es que falleció, ¿no? Es el caso de Daniel Santovenia, un expreso político. Él ya había salido en libertad, cumplió 27 años de libertad. Es uno de estos cubanos que en su momento, viviendo aquí en los Estados Unidos, pues decidió regresar a la isla para pelear por su libertad, en uno de esos momentos donde se vio una inestabilidad dentro de la isla y pues cubanos, como es el caso, hemos dicho, de Miguel Díaz Bauza, como es el caso de su tío. Este es otro de los cubanazos que zarpó sin pensarlo dos veces hacia Cuba a tratar de ayudar a sus hermanos, con la intención de pelear para liberar a su pueblo, y pues desgraciadamente no fue fructífero, terminó cumpliendo 27 años de prisión y bueno, tristemente hace alrededor de unos 7, 8 días pues falleció, ¿no? Yo creo que es un héroe de la libertad de Cuba. Lo es. Que jamás será olvidado y que en algún momento estará en ese lugar sagrado con todos los honores que merece y sobre todo en los libros de historia, ¿no? Las nuevas generaciones de cubanos que están por venir tendrán que recordar a este hombre como lo que fue, un héroe de la libertad de Cuba. Quiero volver a decir su nombre, Daniel Santovenia. Queremos rendir honor y vamos a hacer que sea un segundo de silencio en su nombre. Bueno, hay mucho más de lo que está sucediendo en la isla, señores, con respecto a todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De la tiranía, pero yo creo que lo más llamativo, ¿no? O lo más significativo que se puede sacar de todo esto es cómo la dictadura está vuelta loca buscando de qué manera puede virarse, ¿no? Yo creo que la jicotea está boca arriba y le está haciendo difícil voltearse. Estamos viendo este podcast que se han inventado de la noche a la mañana con Díaz-Canel. Por otro lado, recién salió una entrevista con uno de los 5 espías dando a conocer la vida que tenía en prisión aquí. Por cierto, se ha postrado ese hombre. Bueno, yo no sé está si comiendo, está comiendo toda la comida de Cuba. Exacto, la vaca y las langostas. El tema está que incoherentemente este tipejo le cuenta a los cubanos que su alimentación y sobre todo la alimentación que tenía en prisión, siendo considerado un terrorista, era mucho mejor de la que tienen los cubanos hoy en día, ¿no? Entonces, qué desconcertante. O sea, yo creo que ya el pueblo cubano necesita más evidencia para darse cuenta de que eso es un sinsentido, de que no hay forma de que el socialismo, como dice Díaz-Canel, es la solución. Renier, no hay solución con el socialismo ni con el comunismo, señores. Se acabó la mentira, se acabó, se desmembró la careta, se les cayó. Ustedes están ahí simplemente porque tienen la fuerza de las armas. En el momento que pierdan ese apoyo, van a tener que cavar el hueco más grande que ojos humanos hayan visto. Sí. No vayas tan lejos con que la comida del terrorista era mejor que la que come el pueblo cubano. Vete a los libros de historia para que veas la comida que le daban a los esclavos en el siglo XIX. No. Está en los libros de historia. Incluyendo el tasajo. Caballero, ¿qué es lo que está viviendo el pueblo de Cuba? No, imagínate. Por lo tanto, analizando solamente eso, la situación del pueblo de Cuba sin comida, sin nada, miremos la fecha 12 de marzo para que nos demos cuenta que un pueblo no puede aguantar eso. Y por otro lado, la dictadura no puede aguantar tampoco todo lo que tiene por dentro. Así que ya les digo. Yo estuve oyendo algo de que les estaban vendiendo huevos, no sé cómo puede ser eso posible, que la yema del huevo es blanca. Sí, eso yo por cierto. No entendí ese punto. Eso no, pero yo supongo que sean gallinas con anemia, ¿no? Caballero, si alguien compra café en Cuba, La Llave, trate de hacerle un piquetico o algo antes de llevarse el paquete, porque están vendiendo los paquetes llenos de acerrín. Dios mío, pero es increíble. Sí. Terrible. Es increíble que o sea, es que además de esa dictadura tan atroz, los cubanos yo no sé, yo mejor retiro lo dicho, no voy ni a hablar, porque yo a veces no entiendo cómo pueden pasar estas cosas. Yo recuerdo ya, ahora que tú tocaste este punto, cuando estábamos viviendo el periodo especial,
que la gente llegó a vender yeso por maicena. Y muchas personas padecieron por esta situación. Y tú dices, bueno, ok, la situación de miseria, etcétera, etcétera, puede llevar a la gente a este punto. Pero ¿se puede ser tan miserable? La realidad es que eso es lo que genera el comunismo, ¿no? Pero hay que ser miserable, aparte del comunismo, ¿no? Para caer en ese punto. No, pero, o sea, lo que quiero decir es que el comunismo degenera tanto. Lleva tanto. Bueno, el comunismo increíble. no, porque el comunismo es la utopía, ¿no? Sí. El socialismo, que es lo que más ellos han intentado materializar, degenera tanto al ser humano que termina en ese grado de ser un degenerado, literalmente, y de no tener ningún tipo de concepto, ningún tipo de escrúpulo, y que lo único que prima es la orden de supervivencia. Sí. Lo cierto es, Reniel, que nadie me va a negar que si las cosas siguen a la velocidad que van, mirando de cara al 12 de mayo, nadie me puede negar que aquello se cae. No, yo sinceramente le digo, mire, con la helada que cayó en Cuba, con las protestas que se han dado los 17, 18, 19, con lo desarticulado que vemos a la dictadura, con lo incongruente que estamos viendo a los distintos voceros, dígase Díaz-Canel, dígase lo que usted le dio ahí por su madre, que por poco tengo que levantarme aquí del set a vomitar. Con todos los factores que estamos viendo, yo le digo que sinceramente, si en algún momento puse en duda lo que usted dijo, hoy por hoy le doy toda mi credibilidad, y espero que incluso su predicción se adelante en el tiempo. Y fíjate, y lo vuelvo y lo repito porque soy pastor y sé que mucha gente dice, no, pero él lo dice porque es supersticioso. No. Hay tanto objetivo que no tengo ni que basarme en lo subjetivo, ni en lo supersticioso, ni en la fe, porque tengo la evidencia delante de mí. Si fuera a basarme en la superstición, hablaría del eclipse que viene ahora el 8 de abril, pero no voy a hablar de eso. Eso dejemos para el próximo podcast. Señores, yo creo que podemos dejar el podcast aquí. Ha estado muy bueno, así que, pastor, le pido que nos regale una oración. ¿Cómo que no? Dios Todopoderoso, como cubanos en Washington, D.C., pues estamos realmente sorprendidos por el puente de Baltimore, muy cerca de aquí, que se ha caído. Y te pedimos por esta nación que nos ha acogido, por la prosperidad, por el bienestar, y por eso pues te pedimos que los daños se restrinjan al mínimo, Señor. Pero igualmente te agradezco porque a veces con accidentes como estos, tú nos envías también mensajes. Y el día 26 estuvo lleno de mensajes. Gracias por las palabras que pusiste en la boca de Rosa María Payá en Ginebra. Y gracias por el funeral adelantado que nos mostraste en la gala, si se le puede llamar gala, de la seguridad del Estado. Que queriendo dar un mensaje de fortaleza, lo que yo vi ahí fue debilidad y que la dictadura pende de un hilo. Gracias porque de la misma forma que vimos desplomarse el puente de Baltimore, que nadie podía pensar que se desplomara de la noche a la mañana en un segundo, se va a desplomar la dictadura. Y lo estamos viendo venir ya. Gracias porque tú eres el más interesado y te pedimos perdón porque ya hace rato que se hubiera caído si no fuera por nuestras debilidades y limitaciones. Pero gracias porque te vas a ir por encima de esas limitaciones nuestras. Y la dictadura se va a caer ya y nos vas a traer la libertad para que Cuba ría, Señor. Y que no solamente los presos, cuyos nombres algunos hemos mencionado hoy, sino todos los cubanos, donde quiera que estemos, podamos por fin ser libres y celebrar en una Cuba libre, con todos y para el bien de todos. En el nombre de Jesús, agradeciéndote por adelantado. Amén.